Feliz día, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia del santo San Carlos de Sese, franciscano del año 1670. Vamos a comenzar, mis hermanos, abramos el entendimiento, pongamos mucha atención a este mensaje de hoy día de este santo. Voy a comenzar pues, mis hermanos, dice así: este humilde hermano franciscano escribió por orden expresa de sus superiores los recuerdos de hechos especiales que le sucedieron en su vida. Son los siguientes. Nació en 1620 en el pueblecito italiano de Sese. De familia pobre, cuando empezó a asistir a la escuela, un día por no dar una lección, el maestro le dio una paliza tan soberana que lo mandó a la cama. Entonces los papás lo enviaron a trabajar en el campo y allá pensaba vivir para siempre. Pero sucedió que un día una manada de aves espantó a los bueyes que Carlos dirigía cuando estaba arando, y estos se arremetieron contra él con un gravísimo peligro de matarlo. Cuando sintió que iba a perecer en el accidente, prometió a Dios que si le salvaba la vida, se hacía religioso, y milagrosamente quedó ileso. Entonces otro día, al ver pasar por allí a unos religiosos franciscanos, les pidió que le ayudaran a entrar en su comunidad. Ellos lo invitaron a que fuera a Roma a hablar con el Padre Superior, y con su recomendación se fue allá con 3 compañeros más. El superior, para probar si verdaderamente tenía virtud, los recibió muy ásperamente y les dijo que eran unos haraganes que solo buscaban conseguir el alimento gratuitamente, y los echó para afuera. Pero ellos se pusieron a comentar que su intención era buena y que deberían insistir, y entraron por otra puerta del convento y volvieron a suplicar al superior que los recibiera. Este, haciéndose el bravo, les dijo que esa noche les permitía dormir allí como limosneros, pero que al día siguiente tenían que irse definitivamente. Los 4 aceptaron esto con toda humildad, pero al día siguiente, en vez de despacharlos, les dijo que ya habían pasado la prueba preparatoria y quedaban admitidos como aspirantes. En el noviciado el maestro lo mandó a que sembrara unos repollos, pero con la raíz hacia arriba. Él obedeció prontamente, y los repollos retoñaron y crecieron. Después el superior del noviciado empezó a humillarlo y a humillarlo. Él aguantaba todo con paciencia, pero al fin, viendo que iba a estallar en ira, se fue a donde el maestro de novicios a decirle que se volvía otra vez al mundo porque ya no resistía más. El sacerdote agradeció que le hubiera confiado sus problemas y le arregló su situación, y pudo seguir tranquilo hasta ser admitido como franciscano. Ya religioso, un día se entraron en la huerta del convento unos toros bravos que embestían sin compasión a todo fraile que se le presentara. El superior, para probar qué tan obediente era el hermano Carlos, le ordenó: vaya, amarre esos toros y sáquelos de aquí. Él se llevó un lazo, les echó la bendición a los feroces animales, y todos se dejaron atar de los cachos y lo fueron siguiendo como si fueran mansos bueyes. La gente se quedó admirada ante semejante cambio repentino y consideraron este prodigio como un premio a su obediencia. Para que no se volviera orgulloso a causa de las buenas cosas que le sucedían, permitió Dios que le sucedieran también cosas muy desagradables. Lo pusieron de cocinero y los platos se le caían de la mano y se le rompían, y esto le ocasionaba tremendos regaños. Una noche dejó el fogón a medio apagar y se quemó la cocina y casi se incendia todo el convento. Entonces fue destituido de su cargo de cocinero y enviado a cultivar la huerta. A un religioso que le preguntaba por qué le sucedían hechos tan desagradables, le respondía: los permite Dios para que no me llene de orgullo y me mantenga siempre humilde. Después lo nombraron portero del convento y admitía a todo caminante pobre que pidiera hospedaje en las noches frías, y repartía de limosna cuanto la gente traía. Al principio el superior del convento le aceptaba esto, pero después lo llamó y le dijo: de hoy en adelante no admitiremos hospedarse sino a unas poquísimas personas, y no repartiremos sino unas pocas limosnas, porque estamos dando demasiado. Él obedeció, pero resulta que dejaron de llegar las cuantiosas ayudas que llevaban los bienhechores. El superior lo llamó para preguntarle cuál será la causa
por la que han disminuido las ayudas que nos traen la gente? La causa es muy sencilla, le respondió el hermano Carlos. Es que dejamos de dar a los necesitados y Dios dejó de darnos a nosotros. Porque con la medida que repartamos a los demás, con esa medida nos dará Dios a nosotros. Desde ese día recibió permiso para recibir a cuanto huésped pobre llegara y de repartir todas las limosnas que la gente llevaba, y Dios volvió a mandarles cuantiosos donativos. Tuvo que hacer un viaje muy largo, acompañado de un religioso, y en plena selva se perdieron y no hallaban qué hacer. Se pusieron a rezar con toda fe, y entonces apareció una bandada de aves que volaban despacio delante de ellos, y los fueron guiando hasta lograr salir de tan tupida arboleda. El director de su convento empezó a tratarlo con una dureza impresionante. Lo regañaba por todo y lo humillaba delante de los demás. Un día el hermano Carlos sintió un inmenso deseo de darle un golpe e insultarlo. Fue una tentación del demonio. Se dominó, se mordió los labios y se quedó arrodillado delante del otro, como si fuera una estatua, y no le dijo ni le hizo nada. Era un acto heroico de paciencia. ¿Qué era lo que había sucedido? Que el superior provincial había enviado una carta muy fuerte al director diciéndole que le habían escrito contándole faltas de él, y éste al pasar por la celda de Carlos había visto varias veces que estaba escribiendo. Entonces imaginó que era él el que lo estaba acusando. Su apatía llegó a tal grado que lo hizo echar de ese convento y fue enviado a otra casa de la comunidad. Al llegar a aquel convento, el provincial le dijo a tal superior que no era Carlos el que le había escrito, y averiguaron qué era lo que este religioso escribía, y vieron que era una serie de consejos para quienes deseaban orar mejor. El irritado director tuvo que ofrecerle excusas por su injusto trato y sus humillaciones. Pero con esto el sencillo hermano había crecido en santidad. La gente le pedía que redactara algunas normas para orar mejor y crecer en santidad. Él lo hizo así y permitió que le publicaran el folleto. Esto le trajo terribles regaños y casi lo expulsan de la comunidad. El pobre hombre no sabía que para esas publicaciones se necesitaban muchos permisos. Humillado se arrodilló ante un crucifijo para contarle sus angustias y oyó que nuestro Señor le decía: «Ánimo, que estas cosas no te van a impedir entrar en el paraíso». La petición más frecuente del hermano Carlos a Dios era esta: «Señor, enciéndeme en amor hacia ti». Y tanto la repitió que un día, en la elevación de la Santa Hostia en la misa, sintió que un rayo de luz salía de la sagrada forma y llegaba a su corazón. Desde ese día su amor a Dios creció inmensamente. Al fin los superiores se convencieron de que este sencillo religioso era un verdadero hombre de Dios y le permitieron escribir su biografía y publicar 2 libros más, uno acerca de la oración y otro acerca de la meditación. Gracias, hermano Carlos, porque nos dejaste esos bellos recuerdos de tu vida. Con razón el Papa Juan XXIII sentía tanta alegría de declararte santo en 1959, porque la vida tuya es un ejemplo de que aún en los oficios más humildes y en medio de humillaciones e incomprensiones podemos llegar a un alto grado de santidad y ganarnos la gloria del cielo. Al que se humilla, Dios lo enaltece. Lucas 14:11. Esta fue la historia de Carlos de Sese, un hombre que fue muy humillado en su vida por parte de los demás frailes. Pero en primer lugar, mis hermanos, cuando comienza su historia, cuando la redacta, vemos como este profesor, cuando él comienza a ir a la escuela, le da una golpiza hasta mandarlo a la cama, solamente por no poder dar una explicación sobre la clase que le estaban dando. Hermanos, esto sucedía también en México. Yo recuerdo que cuando yo iba a la escuela, los maestros también nos golpeaban. Y yo digo en mi mente, ¿pero por qué hacían esto? ¿Y por qué los padres de uno admitían esto? ¿Por qué no intervenían por nosotros en vez de darnos también una regañada cuando llegábamos a la casa? Era algo terrible. Sinceramente, mis hermanos, los profesores están para enseñar, no para golpear. Y a este muchachito lo golpeaban solamente porque no pudo dar una explicación
de lo que se le estaba enseñando. Pero yo me he fijado, mis hermanos, que en esta vida muchas personas vienen solamente a sufrir. Y es que en realidad, yo no crean, mis hermanos, que esto lo veo mal. A veces nosotros pensamos que esto es malo para nuestra vida, pero es un regalo de Dios para ver hasta dónde llega nuestra paciencia y qué tanto amor nosotros sentimos hacia Dios por esos hechos. Porque es necesario a veces que se nos regañe tan fuertemente o que se nos humille de una manera que no debería de ser. Pero eso es para probar nuestra paciencia y así nosotros poder llegar también a la santidad como este hombre. A este santo, hasta los mismos frailes, los compañeros de él, lo trataban muy mal, especialmente el director. Era algo terrible. Todo el mundo tenemos errores y los errores se nos tienen que perdonar. Yo digo, ¿a poco todos somos perfectos cuando comenzamos en una carrera? Nadie somos perfectos, todos tenemos que ser enseñados y de una muy buena manera. Hoy en la actualidad hay tanta gente sabia, mucha gente que es muy estudiada, pero solamente son estudios para sus bienes y no para el bien de Dios. Hoy en la actualidad podemos ver cuánta tecnología, cuántas cosas gravísimas para nuestras mentes, que en realidad yo no creo que sean tan necesarias, porque en aquel tiempo, nuestro tiempo que teníamos para trabajar era sagrado y lo utilizábamos mucho para aprender cosas manuales y para aprender de la religión, cosas que no son tan sencillas, pero que con el amor de Dios todo lo podemos lograr. Mis hermanos, entrémonos al amor de Dios y pidámosle que Él nos dé la gracia de humillarnos cuando se nos ofenda, para así poder entrar en su reino santo. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.